Padres de familia, acudientes, estudiantes, docentes y directivos docentes del Colegio Bernardo Jaramillo. Sea esta una nueva oportunidad para poderme dirigir a ustedes, aunque sea de forma remota, para contarles cómo van los procesos después de este largo año de enseñanza a través de la distancia, de manera remota. Las orientaciones que hemos venido recibiendo desde el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Distrital nos llevan a pensar en que varios colegios distritales debemos orientar la posibilidad de implementar la alternancia en nuestras instituciones educativas. Sin embargo, para poder dar este paso, ha sido necesario tomar unas precauciones previas y es necesario reflexionar junto con ustedes para determinar si el Colegio Bernardo Jaramillo está preparado o no para dar este segundo paso. Debo contarles en qué va el proceso. En ese sentido, me conviene irles contando que desde la Secretaría de Educación se expidió la circular número 003, a través de la cual nos orientaban a todos los colegios distritales para que antes del 10 de marzo del año en curso radicáramos nuestros protocolos de bioseguridad. Y en esta radicación ya estábamos poniendo en juego la posibilidad de volver a las aulas, no como lo estábamos previendo antes de esta pandemia, sino en una nueva normalidad. Para volver a las aulas, debíamos radicar un documento que fue elaborado en conjunto por los docentes, los directivos docentes, algunos padres de familia integrantes del consejo directivo, y esperar que tanto la Secretaría de Educación como, en primer lugar, la Secretaría de Salud nos diesen el visto bueno, habilitasen estos protocolos. Dentro de este documento debimos mencionar que el colegio estaba ubicado en una zona donde confluyen muchos aspectos generales. Recordemos que estamos en la calle 47 Sur, muy cerca a la calle 46, o la que conocemos como la parte comercial de venta de baldosas en Santa Lucía, que al sur de nuestras instalaciones, por la puerta número 2 y 3, encontramos la zona del hospital de campaña que hace parte del Hospital del Tunal, zona donde se atiende las urgencias de tercer nivel del sur de Bogotá. A su vez, estamos muy cerca a varios paraderos de Transmilenio donde confluye mucha gente que en su afán del día a día buscan transporte para llegar a sus trabajos o regresar a sus hogares en las horas de la tarde. Es decir, hay una gran cantidad de personas en movimiento que pueden arriesgar la salud y el cuidado que hemos tenido hasta la fecha con nuestros estudiantes y con nosotros mismos. También debo recordar que nuestro colegio está integrado en un promedio por 1.989 estudiantes, integrado esta comunidad por poblaciones especiales porque requieren de un cuidado diferente con relación a otras personas. Tenemos población indígena, afrocolombiana, raizala y palenquera, estudiantes con discapacidades de diferentes tipos y hasta población venezolana con otras características diferentes a nuestra población colombiana. Después de haber radicado el documento, el 10 de marzo nos llega una correspondencia remitida por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud de Bogotá. En esta correspondencia nos habilitan la implementación de los protocolos de bioseguridad que se habían radicado previamente. Nos recomiendan tener algunos cuidados con lo que corresponde a la identificación de los diferentes residuos que se van a manejar, porque ahora hay que manejar un nuevo color, el color rojo, que corresponde a los desechos de los elementos de bioprotección que puedan utilizar nuestros estudiantes y nuestra comunidad en general. Pero nos recuerdan
ante todo nos recuerdan que nosotros como comunidad educativa, no solo los docentes, no solo los directivos docentes, sino todos los padres de familia y los mismos estudiantes, somos responsables de la implementación y la aplicación con todas las de la ley de estos protocolos de bioseguridad que hemos radicado. Ante ese hecho, comenzamos una segunda etapa, pero les voy a contar qué pasó en la primera etapa, porque me salto este paso. Al finalizar el mes de noviembre del 2020, tuvimos la visita en las instalaciones del colegio de los ingenieros que hacen parte de la Dirección de Conservación y Construcciones Escolares, con el propósito de verificar las dimensiones de nuestras aulas de clase, si contábamos con ventilación o no adecuada, porque tenemos que pensar en la ventilación cruzada, es decir, que una aula de clase tenga la capacidad de permitir el paso del aire sin ningún obstáculo, de mantener ventanas y puertas abiertas sin problema. Y ante esta visita, medición y verificación, nos autorizaron un protocolo inicial donde se proyectaba que en las aulas de primaria y secundaria en general podían asistir 13 estudiantes con un profesor, y en las aulas de preescolar podían asistir 5 estudiantes o hasta 6 con un profesor, promediando el aforo en un 38% de nuestra matrícula, más o menos unos 415 estudiantes. Esto, les recuerdo, fue en el mes de noviembre. Sin embargo, en el mes de marzo, a la par con la erradicación de los protocolos de bioseguridad, se comienza en las instalaciones del colegio el proceso de demarcación, también por la misma Dirección de Conservación y Construcción de Establecimientos Educativos. Esta señalización parte del hecho de que no podemos utilizar la misma puerta para ingresar y que debemos ver cómo van a pasar los estudiantes junto a sus compañeros para mantener el distanciamiento exigido como protocolo para todos los espacios donde circulan personas. Entonces, en esta señalización se comenzaron a indicar los pasos, los ingresos, las salidas, los espacios que no estaban autorizados para permanecer público, aquí señalados con una X amarilla, etcétera. Y al interior de las aulas se comenzó a dimensionar la capacidad que en cada aula, respetando los metros de distancia que debía haber entre un estudiante y otro, o entre su docente y el estudiante, se encontró con la novedad que solo cabrían 8 estudiantes en las aulas de primaria y secundaria, junto con la mesa o el escritorio para el docente. Y en el caso de preescolar, únicamente 4 estudiantes junto con su docente. Es decir, el aforo proyectado inicialmente se redujo a menos del 25%. Situación que se evidenció con una nueva visita que dejó la constancia de esta demarcación. A la par, por parte de la misma Dirección de Construcciones Escolares y de la Dirección de Dotaciones, comenzaron a señalizar los espacios donde van a confluir estudiantes y profesores, funcionarios administrativos y otros estamentos de nuestra comunidad, con el propósito de recordarnos a través de diferentes indicaciones cuáles son los protocolos a cumplir de acuerdo al espacio donde se ubiquen los estudiantes, en los baños, en los pasillos, en las entradas y salidas del colegio, en las entradas y salidas de nuestras aulas de clase. Comienzan a confluir señales, recordándonos en el paso a paso que debemos ser cuidadosos a la hora de implementar los protocolos de bioseguridad, el lavado permanente de manos, el mantenimiento de la distancia entre uno y otro estudiante, el aforo permitido en cada aula de clase, etc. Aquí surge la
Pregunta dentro del establecimiento, en especial de los directivos docentes de la rectora con respecto a su grupo de docentes. ¿Quiénes van a poder volver? ¿Cuáles van a ser los docentes que van a poder volver? Les comento que durante el mes de diciembre y enero, todos los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos tuvimos que realizar un reporte de salud, reporte a través del cual indicábamos nuestra situación actual, si teníamos o no enfermedades de base, y con base en ello me entregan un informe de vulnerabilidad en donde, entre otros aspectos, me comentan que de 81 docentes que hacen parte de la planta docente de la institución Colegio Bernardo Jaramillo, 39 no van a volver al colegio, es decir, el 48%, y no van a volver porque sufren de alguna enfermedad de base como la diabetes, la hipertensión, dislipidemias, problemas de obesidad, fallas cardíacas, enfermedades autoinmunes y otras patologías de gravedad, o en algunos pocos casos porque son mayores de 60 años. Y que los otros 42 docentes, es decir, el 51% de la planta docente, apenas la mitad, podrían volver al colegio. Sin embargo, aquí tengo que hacer especial énfasis que algunos de ellos viven con sus hijos menores de edad o con padres o familiares mayores de 60 años que a su vez tienen enfermedades de base. Es decir, que están pensando si pueden realmente volver o no, porque pueden estar poniendo en riesgo la salud y la vida de sus seres queridos. En la misma medida, comenzamos a visualizar cuáles podrían ser los estudiantes tomando en cuenta esas condiciones de aforo que les acabo de mencionar, de apenas 8 o 9 estudiantes por salón de clase. ¿Cuáles podrían ser esos estudiantes que podrían volver al colegio? Y ante esa situación debemos ser consecuentes de que a los estudiantes que definitivamente no van a volver al colegio, por lo menos no en los próximos meses, no hasta que se pueda vacunar a toda la población, a una buena parte de la población colombiana, no van a poder volver aquellos estudiantes que presenten enfermedades de base, la diabetes, insisto, la hipertensión, dislipidemias, problemas de obesidad, fallas cardíacas, enfermedades autoinmunes y otras patologías que puedan sufrir de carácter delicado nuestros estudiantes. También debemos considerar estudiantes que vivan con personas mayores de 60 años o que sufran enfermedades de bases, recordando que muchos de nuestros niños y jóvenes conviven con sus abuelos, por ejemplo, y ante esta dinámica serían estudiantes que no podrían volver al colegio. En un tercer aspecto, debemos considerar la población que a la fecha, cerca de un 65 a 70%, no cuentan con ningún medio de comunicación tecnológico, llámese celular, tableta, computador, y ni siquiera con conectividad. Se deben priorizar porque realmente el derecho a la educación, en este caso, privilegia a estos niños con escasas condiciones de conexión y económicas. Y por último, a aquellos estudiantes que por determinación de sus padres de familia cuenten con la autorización y consentimiento firmado como sus acudientes o representantes legales ante la institución. Aquí es donde comienzo mis condiciones para hacerles entender a ustedes, padres de familia, que la corresponsabilidad parental pesa por encima de otras responsabilidades a nivel institucional. Como padre de familia, usted debe conocer, asumir y cumplir como tal la aplicación de los protocolos de bioseguridad que el Colegio Bernardo Jaramillo está comenzando a socializarle en esta segunda etapa. Por otro lado, debe dotar a sus estudiantes de los elementos de bioseguridad necesarios según las normas establecidas por los entes de control de la salud en Colombia, tales el tapabocas, el gel desinfectante y otros elementos básicos.
Debe promover, debe generar hábitos en los estudiantes que lógicamente se deben estar implementando desde la casa para la desinfección permanente de los elementos que usan a diario, como sus útiles escolares, algunos celulares, su maletica, su vestuario, etc. Debe también invitar a los estudiantes, recomendarles el no compartir sus objetos personales. Antes teníamos la costumbre que llegábamos al salón sin un esfero, sin un lápiz, sin un cuaderno, y muy amablemente otros de manera inadecuada, compartían sus elementos, sus colores, sus esferos, sin ninguna preocupación, sin ningún recato. Resulta que ahora ya no lo podemos hacer. Debemos contar con nuestros elementos y estrictamente utilizarnos de manera personal. Además, como lo mencioné previamente, el padre de familia o representante legal de nuestro estudiante debe firmar un compromiso que dé cuenta, primero, de que leyó, que entendió y que obviamente aplica y cumplirá con los protocolos de bioseguridad implementados por el colegio de manera estricta, especificando todos los datos de contacto de la red de apoyo en caso de tener que recurrir en una urgencia a ellos en este caso. Y enviar en físico, entregar en físico en las instalaciones del colegio el informe o el consentimiento firmado para poder autorizar el regreso de su estudiante a las instalaciones del colegio. Debe continuar con el fomento permanente de las medidas de bioseguridad antes de salir de la casa, durante el camino, durante el espacio en que permanezcan los estudiantes en el colegio y de su regreso a casa, del lavado de manos, del uso adecuado del tapabocas, de las medidas de distanciamiento físico durante todo su transcurso del día. Debe hacer autoevaluación de los síntomas para que tomen las medidas según la situación que se pueda presentar. No es lógico, como ocurría en la época de la presencialidad, que si el niño presentaba síntomas de una gripa leve, se mande al colegio. No, papá, no, mamá. Ustedes ya no pueden jugar con la salud de sus niños, ya no pueden jugar con la salud de la comunidad que está en el recorrido de su hijo o su hija al colegio. Si su hijo o su hija, su acudido, su representado legal presentan síntomas, debe permanecer en su casa, debe estar bajo el cuidado y protección del acudiente padre de familia responsable y acudir inmediatamente, de ser necesario, a la entidad de salud que los atiende para prevenir que no se trate de un contagio COVID. Recordar que si un estudiante presenta temperaturas mayores a 37.5 grados centígrados, ya es un tema de preocupación y por lo tanto se deben tomar las medidas correspondientes. También debe ser consecuente papá o mamá que a pesar de su trabajo, si usted autoriza que su hijo, su hija, su acudido representado legal vuelva al colegio, debe estar dispuesto a recogerlo, a llegar a la institución en el momento en que se da llamado para ello. No podemos seguir esperando, como ocurría en la presencialidad previa a esta declaratoria de pandemia mundial, 2, 3, 4 horas a que un padre de familia, con todo respeto, se le diera la gana de recoger a su niño o a su niña, porque es que el colegio se había convertido en la guardería de muchos de nuestros estudiantes. Ante ese hecho, usted como padre de familia debe firmar un formato de consentimiento donde ratifica que conoce, que entiende, que es de carácter voluntario el regreso de su estudiante al colegio para la implementación de la alternancia, que conoce las medidas de bioseguridad y que éstas le están siendo socializadas por parte del colegio, que el estudiante al quien usted representa como acudiente, como padre de familia, como representante legal,
no tiene ninguna enfermedad, no presenta ninguna dificultad de salud y que en caso de tener alguna alteración en su salud, algún síntoma de preocupación, deberá informar inmediatamente al colegio y no enviar al estudiante al colegio. En la misma declaración manifiesta que el niño, la niña o el joven no vive con personas mayores de 60 años o que tengan enfermedades de base. Con su firma nos está diciendo que usted entiende el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura y que este proceso puede sufrir modificaciones de acuerdo a lo que ocurra con la pandemia a nivel nacional. Recordemos, lastimosamente, que en el mes de abril, durante la Semana Santa, se va a presentar otro espacio de compartir, de estar entre mucha gente y posiblemente se pueda presentar un tercer pico de pandemia. Pico que puede obligar a las instancias superiores, como la alcaldesa en este caso, a parar el proceso de alternancia y volvernos a concentrar en nuestros hogares para guardar una nueva cuarentena. Como padres de familia, ustedes saben que son corresponsables del autocuidado y deben cumplir con los protocolos desde la casa y obviamente propender porque toda la comunidad, no solo ustedes en su hogar, sino su hijo durante su camino al colegio, durante su camino a su trabajo, y nosotros como docentes y directivos docentes estemos cuidándonos y velando por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Con esta firma que usted debe implementar aquí de manera directa, con este documento en físico en el cual usted se hace responsable de la determinación o no de que su estudiante vuelva al colegio, tomaremos en cuenta la solicitud, revisaremos que cumplan con todos los requisitos fundamentales y consideraremos el reinicio de la asistencia al colegio de manera presencial, es decir, la alternancia. Pero esto no lo podemos definir aún, puesto que primero debemos conocer cuál es su parecer al respecto. Para ello, los invito a asistir muy puntualmente a la dirección de grupo para profundizar precisamente la socialización de estos protocolos de bioseguridad, aclarar algunas dudas que puedan surgir de la presentación que estoy haciendo, dejar algunas inquietudes para la rectoría o para otros estamentos como la Secretaría de Educación o la Secretaría de Salud y esperar con esta información a que sea el consejo directivo el que establezca el regreso en alternancia y el grupo de estudiantes que se podrían privilegiar o no ante este hecho. Les recuerdo que la dirección de grupo se va a realizar el lunes 5 de abril en la hora que establezca cada director o directora de curso y a través del canal que se establece previamente para los encuentros con ustedes. Llámese WhatsApp, encuentro por Teams o cualquier otra plataforma de conectividad virtual. Les agradezco su paciencia, su comprensión, su apoyo al proceso, a esta segunda etapa que estamos desarrollando y les solicito insistentemente el estar en constante comunicación con sus directores o directoras de grupo, el compartir con otros padres de familia sus preocupaciones y a través de sus representantes elegidos para el Consejo de Padres sus inquietudes al respecto, ya que ellos a su vez van a convocar a reuniones para seguir socializando y aclarando todas aquellas dudas que puedan surgir en esta segunda etapa de socialización. Les agradezco la atención que han prestado a mi presentación del día de hoy y espero muy prontamente poder hacer un encuentro ya en vivo para seguirles contando y aclarando aquellos requerimientos
que a bien puedan o quieran hacerle a la rectoría. Les deseo un feliz día y un pronto regreso a casa. Feliz tarde.